bajo el marco de este precioso y maravilloso día que nos regala el Señor, el Creador del universo, una vez más aquí con ustedes, su amigo y servidor Carlos Telles, pastor de Iglesia Revive en la ciudad de Cornelius, North Carolina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les bendigo, amados amigos, hermanos, que me hacen el favor de acompañarme a través de esta transmisión, a través de este corto video, que con todo el amor de mi corazón he dispuesto un tiempo para que juntos, usted y yo, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El título o el tema de esta reflexión lo he titulado Alabanzas al Rey, adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo lo hacemos? La santa palabra del Señor, las escrituras sagradas, nos han dejado no solamente escrita la forma en que Dios se comunica con usted y conmigo, sino que también en la poderosa palabra del Señor, Él nos ha dejado cómo debemos comunicarnos nosotros, su pueblo, su creación, sus hijos, con Él, con el Eterno, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Precisamente el libro de los Salmos, son 150 salmos donde encontramos maneras diferentes de comunicarnos con el Señor, de expresar nuestra tristeza, de expresar nuestros sentimientos, pero también de cómo rendirle tributo, adoración y alabanza al único merecedor de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y los invito para que vamos al Salmo 34. Salmo 34, escrito por el rey David. Pero antes de iniciar con la lectura del Salmo, yo quisiera, por favor, recrear un contexto histórico. ¿En qué tiempo, en qué lugar, dónde se encontraba David y bajo qué circunstancias, bajo qué momento de su vida personal él estaba viviendo cuando, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, él elevó una alabanza y una adoración a través de este Salmo 34. David se encontraba, permítame ubicarlo históricamente, David se encontraba en ese momento huyendo de la persecución del rey Saúl. El rey Saúl, motivado por la envidia, por el egoísmo, estaba persiguiendo con más de 3,000 hombres. Dice la narrativa bíblica que el rey Saúl seleccionó a los 3,000 mejores hombres del ejército de Israel para perseguir a su siervo, al siervo de Dios, a David. Y David estaba huyendo porque había entendido que, a pesar de que, como dice en una de las escrituras, que Saúl había matado a sus miles y David a sus 10,000, él sabía y reconocía que Saúl era un ungido del Señor y que si él estaba en el trono, en el liderazgo de la nación de Israel, es porque el Señor allí lo tenía, y David estaba respetando su autoridad a pesar de su persecución y tomó la decisión de huir. En medio de este momento de dificultad el que enfrentaba David, huye solo y va al sacerdote Ahimelech. Después, seguramente de varios días de estar caminando y de tener hambre, llega con el sacerdote Ahimelech a pedirle algo de alimento, y el sacerdote le dice que lo único que él tiene son 5 panes de la propiciación que habían sido ofrecidos para Dios. Acuérdense en que en esa época, dentro del tabernáculo, dentro del sacerdocio, se ofrecía el pan sin levadura a diario como una ofrenda a Jehová. Y lo único que había allí en ese momento eran esos 5 panes que ya estaban listos para ser cambiados por unos nuevos, pero que por ser ofrecidos a Dios habían sido o habían estado consagrados o eran sagrados, por así decirlo. Entonces el
sacerdote Ahimelech dice: David, lo único que tengo son estos 5 panes, tómalos, come, y come supuestamente con los hombres que le acompañaban. Después de esto también David le dice al sacerdote que si tiene una espada, una lanza, un arma, porque en su afán y en su carrera de salir, él había dejado sus armas personales. Y el sacerdote le dice: lo único que hay aquí en el templo, en este lugar, es la espada, justamente la espada de Goliat, la espada con la que el mismo David había quitado o cortado la cabeza de este filisteo incircunciso que estaba amenazando el pueblo de Israel. Y él dice entonces: nada mejor que esa espada, dámela. Y allí prosigue su camino y va precisamente a Aquís, rey de Gat. Y cuando llega con Aquís, rey de Gat, yo pienso, es mi interpretación, que el Espíritu Santo de Dios pone en el corazón de David recordar que este pueblo sabían que él era un hombre muy valiente, que había matado a sus 10,000, y temiendo por su vida, entonces él allí se hace el loco. Y los siervos del rey Aquís toman a David, lo llevan ante la presencia del rey Aquís, y el rey Aquís dice jocosamente, así lo interpreto, dice jocosamente: ¿y por qué me traes este loco? ¿Acaso necesito yo de un loco, de un demente para que alegre mis días? Y David no solamente estaba escribiendo en las paredes, en las puertas, para asemejar o aparentar una demencia, una locura, sino que dice la palabra también que incluso dejaba chorrear su saliva por su barba. Después de allí entonces sale, le dice el rey Aquís a sus siervos: saquen a este hombre de aquí porque está demente, está loco. Y David sigue su camino, y es el Señor el que lo lleva y lo conduce a la cueva de Adulán. Y allí, en la cueva de Adulán, en un tiempo de refugio, de venir de esta persecución, tiempo después llega a oídos de su familia, de sus hermanos y de sus padres, que David se encuentra allí en esa cueva llamada Adulán, y que entonces vienen ellos con 400 hombres, dice la historia. Pero este no es el énfasis que quiero aplicar en esta reflexión. El hecho es que David, en medio de esta persecución, después de ir con el sacerdote Ahimelech, después de acudir con el rey Aquís de Gat, Dios lo conduce a una cueva, escuchen bien, llamada la cueva de Adulán. Y allí, en ese tiempo de soledad, donde él únicamente se encuentra David y su espada, allí, en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, en medio de esta terrible aflicción en la que se encuentra, David decide adorar y alabar al Señor. Y es cuando escribe este precioso Salmo número 34. Y voy a leer los primeros 3 versos y escuchen atentamente. Dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso es lo que yo quiero proponerles, hermanos, amigos, que me hacen el favor de escucharme, que juntos en este momento exaltemos a una el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire qué maravilloso que dice la palabra, dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿En qué tiempo se encontraba este hombre? ¿Se encontraba en un palacio? ¿Se encontraba en momentos de abundancia? ¿O por el contrario, se encontraba en un momento de tribulación, de angustia, de desesperación y encerrado en una cueva? Hermanos, no es que esto tipifique
o no es que esto apunte a estas situaciones, pero sí nos ilustra bíblicamente como hombres de fe, hombres que corrieron en la fe, que son ejemplo de vida para muchos, como es David, sabiendo que simplemente fue un mortal como usted y como yo, pero en un momento de tribulación, en uno de esos momentos de persecución, de angustia, él en medio de esa situación levanta las manos al cielo y decide alabar al Señor. Hermanos, esto nos deja una enseñanza extraordinaria, maravillosa. ¿En qué está su confianza? ¿En qué está mi confianza? ¿En qué estamos confiados? Porque hay muchos que están atribulados en medio de esta aflicción que el mundo entero está sufriendo, en medio de esta pandemia. El Señor tal vez, y al igual que a David, lo condujo hacia la cueva de Adulán, hacia un encierro, y muchos seguramente se están sintiendo en sus casas tal vez como si estuvieran encuevados, como si estuvieran encerrados, encuevados, encerrados. Pero el Señor tiene un propósito. Y el propósito principal es que reconozcamos su señorío, reconozcamos su autoridad, su gobierno, y que Él gobierna el universo entero y está por encima de todo gobierno y de toda nación. Y cómo a través de cada aflicción el Señor siempre nos va a dejar una gran enseñanza, y cómo a través de las aflicciones el Señor nos reduce, como en este tiempo nos encierra en una cueva, en la cueva de Adulán, que puede ser su hogar o mi casa donde estamos usted y yo en este momento, en este encierro, en este tiempo de quietud, para que reconozcamos, como lo dije en el video de ayer, nuestros errores, para que inclinemos, nos arrodillemos, levantemos nuestra mirada al cielo y digamos: Señor, perdónanos, pero en medio de esta situación decidimos alabarte y adorarte. Miren lo que dice el salmista en esta maravillosa porción de la palabra de Dios. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, no importa la situación, en medio de cualquier situación, en todo tiempo, vamos a rendir tributo y adoración, alabanza a nuestro Señor. Dice el salmista que en el Señor se gloriará mi alma. ¿En quién te estás gloriando, hermano? No es un tiempo de que rindamos adoración y que juntos exclamemos que nuestra confianza y nuestra seguridad está en las manos del Eterno, en las manos de Cristo Jesús. Y dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermanos, yo encuentro que en esta porción de la palabra había un ejército de 3,000 hombres fuertes, poderosos en la guerra, que perseguían a David. Y el Señor lo lleva a la cueva de Adulán como un lugar de refugio y de protección. En este momento hay un ejército fuerte, y además de fuerte, invisible. Escuche, invisible. No estoy diciendo invencible. Un ejército invisible. Y el Señor nos ha mandado a refugiarnos en la cueva de Adulán. Y esa cueva de Adulán, le digo una vez más, es su casa. Es el lugar o el hogar de cada uno de nosotros. Y en medio de esta persecución, Él está allí alabando y adorando al Señor. Yo estimo conveniente que en medio de esta consternación en la que vive no solamente los Estados Unidos, sino las naciones del mundo entero, el Señor quiere protegernos de una manera muy especial. El Señor ha permitido que nosotros lleguemos a este punto de encerrarnos en nuestras casas. ¿Qué dijo el salmista unos días o un tiempo antes de estar en esta cueva de Adulán? Dijo el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos,
aunque un ejército, aunque una pandemia se levante contra usted y contra mí, nuestro corazón no tiene que tener temor. Aunque un ejército, como lo dijo David, acampe contra mí, yo estaré confiado. Y la palabra hoy nos invita para que en medio de esta alabanza y esta adoración, usted y yo, cada uno de nosotros estemos confiados y seguros porque sabemos quién es el que está a nuestro lado. Un poderoso gigante, Jehová de los ejércitos. Si estamos enfrentando a un enemigo invisible, usted y yo tenemos que tener la confianza que a nuestro favor hay un ejército invencible. Se lo diré una vez más. El enemigo es invisible, pero usted y yo tenemos un ejército de ángeles, el ejército de Dios, que es invencible. ¿Y sabe por qué es invencible? Porque está dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores para proteger su casa, para proteger su vida, para proteger su familia. Continúa el salmista en el verso 4 del verso 34 y dice: busqué a Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos buscando al Señor de todo nuestro corazón. En este momento de tribulación, de consternación, estamos arrodillándonos y buscando la presencia del Señor y clamando para que Él tenga la misericordia de inclinar su rostro, inclinar su oído y escucharnos. Porque justamente dice en el Nuevo Testamento que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue para usted y para mí como enseñanza y como testimonio de lo que ahora en esta situación cada uno de nosotros debemos hacer. Dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece extraordinario esta promesa fiel y verdadera? Porque es la palabra de Dios. Y si está escrito en la palabra, en las sagradas escrituras, usted y yo tenemos que tener la confianza y la seguridad de que son promesas fieles y verdaderas, dadas para usted y para mí, para que en este momento nos apropiemos de ella y con la autoridad del Espíritu la declaremos. No hay por qué tener temor, no hay por qué tener angustia. Si nosotros nos inclinamos, nos arrodillamos, nos postramos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey del universo entero, proclamamos su nombre, le damos alabanza, le decimos: gracias, Señor, gracias porque nos has metido en la cueva de Adulán. Gracias, Señor, porque nos tienes reunidos en familia. Gracias, Señor, porque estoy seguro que de esto viene una provisión grande y poderosa. Déjeme decirle algo importante antes de decirle la provisión. La cueva de Adulán. En el contexto hebreo, la cueva de Adulán significan, hermanos, un lugar de refrigerio, de aflicción o también un lugar de tranquilidad. Hay tres significados para la cueva de Adulán: lugar de refrigerio, de aflicción o de tranquilidad. ¿Cuál es tu perspectiva de la cueva de Adulán? ¿Cuál es la perspectiva que tienes en este momento de tu encierro, de mi encierro? Hermanos, ayer viendo las noticias en la televisión, me quedé muy impactado porque en medio de esta situación muchos han tomado la perspectiva equivocada de la cueva de Adulán y la ven como un lugar de aflicción, como un lugar de castigo y no como un lugar de bendición. Los reportes, tal vez muchos de ustedes también lo vieron, dicen que están hasta cierta manera
un poco impactados tal vez desde otra perspectiva diferente a la mía y a la suya, que el incremento de las bebidas alcohólicas, por ejemplo la cerveza, se aumentó en un 90%, y las bebidas alcohólicas como los vinos, el tequila y todas esas cosas aumentaron en un 60%. ¿Por qué? Porque muchos están viendo este encierro o la cueva de Adulán, donde estuvo David refugiado, como un lugar de aflicción, y quieren ahogar sus penas, quieren distraerse a través de las bebidas alcohólicas. Básicamente, hermanos, encuentro que lo mismo que estaban haciendo afuera de sus casas, ahora lo están haciendo dentro de sus casas. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo entremos en un tiempo de comunión y de reflexión con Él, en un tiempo de alabanza y de adoración con el Señor. Pero ustedes creen, hermanos, que haciendo estas cosas dentro y encerrados en nuestras casas, vamos a lograr la misericordia y el perdón de Dios? De ninguna manera. Por eso yo lo invito para que su perspectiva a partir de este momento es que vea su encierro igual con esta interpretación como le pasó al rey David en la cueva de Adulán, como un lugar de refrigerio y de tranquilidad, de bienestar, y un lugar en donde Dios va a traer bendición y provisión. Mire lo que dice entonces a partir del verso número 4 del capítulo 34 del libro de los Salmos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. Hermanos, si usted siente temor, si usted siente miedo en este momento, si está angustiado, ahora mismo, doble sus rodillas, levante sus brazos al cielo, levante su mirada y dígale: Señor mío y Dios mío, aquí estoy. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Ven y haz una entrada triunfal en mi corazón. Lléname de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo Cristo Jesús tiene la paz y la tranquilidad que tú y yo necesitamos. Ahora miren esta promesa con la que lo voy a dejar porque no quiero alargarme mucho tiempo. Hermanos, en el verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, ¿sabe qué es esto? ¿Sabe lo que significa esto? Dice esta maravillosa promesa que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay un campamento alrededor de tu casa, hay un campamento alrededor de nuestras casas, hay un campamento del ejército poderoso de Dios alrededor de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos tomado la decisión de temer a Dios, de tener ese temor reverente, no de miedo, sino de reconocer su señorío y su grandeza y de decirle: Señor, en medio de esta situación no la entiendo, no la comprendo, pero he tomado la decisión de que yo y mi casa serviremos al Señor. He tomado la decisión, Señor, de inclinarme, de postrarme delante de ti y pedirte perdón y alabarte y adorarte, porque sé que en medio de esta situación tu nombre será exaltado y lo que el diablo quiso usar para mal, tú lo usarás para bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde usted está, hermano, siga en adoración, siga alabando, siga adorando, siga exaltando el santo nombre del Señor, y estoy seguro que hoy vas a tener una visitación especial del Espíritu Santo de Dios, fortaleciéndote como nunca antes lo había visto, y la provisión de Dios va a llegar. Y en el próximo mensaje voy a hablar acerca de la provisión. Amados, que el Señor les bendiga. Gracias, Padre, por este tiempo. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.